Estimados estudiantes, bienvenidos a la semana 9 del curso Matemática Discreta. En esta semana veremos el tema Tablas de verdad y álgebra de Boole. La introducción para el tema de esta semana consiste en la conversación entre dos personas acerca de un tema específico como es el pago de utilidades. Esas dos personas, uno de ellos menciona lo siguiente: las utilidades serán mayores mientras más alto sea el sueldo y mayor sea el tiempo de servicio que se tenga en el periodo pagado. Como vemos, recordamos el tema de la semana anterior, aquí tenemos un conector entre dos proposiciones. Pero el segundo le menciona lo siguiente: no es cierto que las utilidades no serán mayores mientras más alto sea el sueldo, salvo que no sea mayor el tiempo de servicio que se tenga en el periodo pagado. Y como vemos, aquí también tenemos otro conector. La pregunta es, ¿ambos ingenieros tienen la misma opinión? Y ¿cuándo se dice que una expresión es equivalente a otra? Entonces queremos saber si ambos están diciendo o están expresando la misma idea en cuanto a la forma en que dicen las cosas. ¿Será lo mismo? Entonces esto lo vamos a ver en esta semana. Saberes previos. La semana pasada se vio el tema de lógica proposicional. ¿Sí? Hemos formalizado algunas proposiciones y pues para esta semana ese es nuestro saber previo, ¿no? Hemos mencionado que la lógica proposicional es la ciencia del razonamiento que analiza la forma de un argumento para determinar si la verdad de la conclusión se desprende de un conjunto de premisas, sin tomar en cuenta el valor intrínseco del contenido. Es decir, una vez que las proposiciones están formalizadas, nos damos cuenta de su forma realmente, ¿no? Si formamos un argumento, ¿no? Y si vemos que llegamos a la conclusión, a una conclusión verdadera, dadas las premisas verdaderas. Entonces, ese estudio de la forma del razonamiento es lo que se estudia aquí en lógica proposicional. Entonces nos vamos a la forma, ya no al contenido. Y para eso, pues, nosotros hemos aprendido a formalizar proposiciones simples, proposiciones compuestas, haciendo uso de los conectores, como son la negación, la conjunción, disyunción inclusiva, disyunción exclusiva, condicional, bicondicional. Y hemos dado estos esquemas, ¿no? Y también hemos mencionado algunas palabras que se ven a través del lenguaje verbal y podemos llevarlo a un esquema lógico. Eso es lo que se formaliza. Se formalizan las proposiciones y nos vamos ya directamente a sus símbolos. Y en eso también se aplican leyes lógicas. Cabe señalar que existe otra simbología para estos conectivos lógicos, ¿no? Por ejemplo, en la negación, ¿sí? Tenemos otro tipo de simbología, que es la siguiente. Ahí también estoy diciendo, estoy negando la proposición P, ¿no? Para la disyunción exclusiva también tenemos la siguiente simbología, ¿no? Tenemos esto. En algunos libros, en algún otro lugar de donde tengan esta información, también van a encontrar otra simbología. Es necesario que se familiaricen con tanto la traducción verbal de la disyunción exclusiva, disyunción inclusiva, diferenciarlos, ¿no? Diferenciarlos entre ellos y también saber que hay otra simbología y no quedarse con
con estas nada más, ¿no? También saber que hay otra y familiarizarse. Por ejemplo, el bicondicional también puede ser escrito así. ¿Sí? P equivale a Q. O en fórmulas lógicas más extensas también van a encontrar el símbolo de equivalencia para el bicondicional, ¿no? Entonces, también hay que darnos cuenta qué simbología se está utilizando y cuál es el conectivo lógico que se está representando, ¿no? Si es una negación, conjunción, disyunción exclusiva. Estos tres van a tener mucha repercusión al momento de llevar al tema de álgebra de Boole, que se trabajan con estos tres, las compuertas lógicas, y también saber las distintas fórmulas lógicas para estos otros tres conectivos. Logro de sesión para esta semana 9. Durante la videoconferencia se les indicará que al término de la sesión el estudiante determina el valor de verdad de esquemas lógicos, utiliza las tablas lógicas y el álgebra de Boole, identificando las propiedades a usar correctamente. Entonces, ¿qué debe hacer el estudiante? Determinar el valor de verdad de esquemas lógicos. Es decir, se les va a dar esquemas lógicos y ustedes como estudiantes deberán ser capaces de, ¿sí?, formar o dar a conocer los valores de verdad utilizando las tablas lógicas, las tablas de verdad. Y también familiarizarse con el álgebra de Boole. ¿A qué se referirá con el álgebra de Boole? ¿A qué voy a llamar el álgebra de Boole? Identificando las propiedades a usar correctamente. Es decir, tienen que empaparse de este tema para que puedan ser capaces de que se les da un esquema lógico y ustedes escriben su tabla de verdad. Contenidos: tablas de verdad, leyes lógicas, álgebra de Boole y aplicaciones. Estos contenidos lo pueden encontrar en cualquier libro sobre lógica simbólica, lógica matemática, y también en libros de matemática discreta, ¿sí?, con aplicaciones. En los libros que están mencionados también en su sílabo, ¿sí?, contienen estos temas. Entonces, digamos, a modo de resumen, se va a ver en esta semana todo el contenido que es muy extenso que está en los libros. Entonces ya depende de ustedes como estudiantes que también revisen bibliografía, información aparte y puedan compartirlo durante la videoconferencia. Al final del PPT aparecen las referencias de algunas bibliografías, libros utilizados para hacer este material. Las tablas de verdad son tablas que nos muestran los resultados de una fórmula lógica, cuyas entradas tiene a una proposición y sus respectivas valores, los valores que puede tomar. Por ejemplo, aquí, la tabla de verdad para no P o negación de P. Si P es verdadero, el resultado será falso. Y si P es falso, el resultado será verdadero, porque está negando esta proposición. La tabla de verdad para la conjunción P y Q tiene como entradas los posibles valores de P y de Q y sus distintas combinaciones: verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Entonces, el resultado, ¿sí?, es esta última columna. Como se pueden dar cuenta, P y Q solamente toma el valor verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. En el resto de casos, todo es falso. Nos sirve entonces para identificar cuando dos proposiciones son verdaderas. La tabla de verdad para la disyunción inclusiva es P o Q. También muestra las distintas combinaciones que se puede dar entre las dos proposiciones. Y si nos damos cuenta, solamente tiene un resultado falso cuando las dos proposiciones son falsas.
En el resto de casos es verdadera. Entonces esta nos puede servir acá para identificar cuando dos proposiciones son falsas. Si es falso es porque las dos proposiciones son falsas. Es el único caso posible. El resto de combinaciones sería verdadero. La tabla de verdad para el condicional. Tenemos que también solamente tiene un caso falso cuando P es verdadero y Q falso. La tabla de verdad para la O exclusiva, la disyunción excluyente. Acá, en esta parte de esta bibliografía de donde ha sido tomada esta información, podemos ver que también contiene una fórmula lógica para la disyunción exclusiva. Esto más adelante será llamado una equivalencia. Esta tabla lógica o esta tabla de verdad también nos muestra las combinaciones entre P y Q y nos indica que la disyunción exclusiva solamente es verdadera cuando las dos proposiciones son diferentes. Es decir, cuando tengo verdadero o falso o falso y verdadero. En estos dos casos tengo que la disyunción exclusiva me da verdadero. En el resto de casos me da falso. Y la tabla de verdad para el bicondicional, sí, es, digamos, la negación de esta disyunción exclusiva. ¿Por qué? Porque aquí nos da verdadero y verdadero cuando las dos proposiciones son iguales. Es decir, verdadero, verdadero y falso y falso. Falso, sí, solo sí, falso. Verdadero, sí, solo sí, verdadero. Entonces ahí tengo en esos dos casos, el resultado sería verdadero. También nos vamos a dar cuenta que, leyendo más bibliografía, podemos llegar a conocer de que estas proposiciones o estas fórmulas lógicas también toman otro nombre cuando llegamos al álgebra de Boole y a las compuertas lógicas. Por ejemplo, aquí tenemos la negación de P. Este será una compuerta NOT. Aquí tenemos P y Q, esta es la compuerta AND, y P o Q es la compuerta OR. Entonces tenemos estas tres principales puertas lógicas, que más adelante sirve para el diseño de circuitos, ¿sí? Circuitos lógicos y luego circuitos digitales. El bicondicional, el condicional, ¿sí? El condicional no tiene una compuerta lógica, digamos, con un nombre específico. ¿Por qué? Porque aquí esto va a entrar en un tema de un desarrollo por equivalencia lógica. Equivalencia. Entonces, aquí va a haber una proposición o una fórmula lógica que va a ser equivalente a este condicional, ¿no? Lo cual va a dar la misma tabla, el mismo resultado en su tabla de verdad. La O exclusiva, si bien también tiene una equivalencia, pero también tiene el nombre de una compuerta XOR, XOR. Y la bicondicional, si se dan cuenta, es la negación de esta compuerta, entonces sería esta compuerta, XNOR. Y esas son entonces las operaciones lógicas que deben aprender, ¿sí? Para poder trabajar luego con las puertas y ustedes más adelante en otros cursos puedan tranquilamente diseñar circuitos digitales. Ejemplo, construye una tabla de verdad para la fórmula lógica P y Q o menos R. Como nos damos cuenta, aquí tenemos tres variables lógicas, P, Q y R.
Entonces, si nos piden una tabla de verdad, tenemos que combinar los distintos valores que pueden tomar estas variables y luego analizar los resultados de estas operaciones lógicas, de la y, de la o, de la negación, y poder encontrar el resultado final de su tabla de verdad. La pregunta es, ¿cuántas combinaciones voy a tener aquí? Porque tengo 3 variables. ¿Cuál es la fórmula que se sigue para encontrar las combinaciones de una tabla de verdad? Entonces, la fórmula es la siguiente. Si recordamos, para la negación solamente trabajamos una variable. Entonces, para una variable tenemos solamente 2 opciones, ¿no? 2 opciones. Cuando hemos trabajado con P y Q, 2 variables, nuestra tabla de verdad nos mostraba 4 combinaciones. 4 combinaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, para el valor de P, solamente puede tomar 2 valores, verdadero o falso. Pero aquí ya tenemos dos variables, P y Q, y por acá tenemos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces tenemos 4 combinaciones. La fórmula que se sigue es la siguiente. Para n variables, la tabla de verdad tendrá 2 a la n combinaciones. Entonces, quiere decir que si tengo 3 variables, tendré 2 a la n, que es 2 al cubo, igual a 8 combinaciones. Si seguimos así este mismo esquema, diremos que para 4 variables tendremos 2 a la cuarta, que es igual a 16, y si quiero poner para 5 variables, ¿sí?, tendré 2 a la quinta igual a 32 combinaciones en su tabla de verdad. Nos damos cuenta y podemos observar aquí que tenemos 2, 4, 8, 16, 32, que son las potencias de 2. Esto nos hace recordar a las primeras unidades que hemos visto en el curso, que se trataba de sistema binario. ¿Sí? Hemos visto algunos códigos, cómo escribir algunos caracteres y donde se usa estas potencias del número 2 para organizar, para agrupar los números binarios 0 y 1. Esto tiene mucha relación también con lo que se está trabajando aquí, porque estas variables, si se dan cuenta, también solamente pueden tomar 2 valores, verdadero y falso. Y hacemos una analogía entre el verdadero como 1 y el falso como 0. Todo esto muy utilizado en lo que es la electrónica. Entonces, si nos preguntan o nos indican que construyamos la tabla para una fórmula lógica de 3 variables, ya sabemos que vamos a tener 8 combinaciones. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es igual a 8. Y nos queda la siguiente tabla de verdad. Es esta. Si nos damos cuenta, aquí tenemos 8 combinaciones. Y como podemos ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 combinaciones. Y están agrupadas de la siguiente manera, pues se puede hacer de una manera fácil, por ejemplo, las 4 verdaderas, 4 falsas, luego de 2 en 2, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, y por aquí, verdadero, falso, verdadero, falso. Verdaderos en su columna principal, el resultado, la columna de los resultados, le llamaré la columna principal o la matriz principal. Y vemos que tiene valores verdaderos y falsos también. ¿Cómo le puedo llamar a esta tabla de verdad, a esta tabla asociada a esta fórmula lógica? De acuerdo a los resultados de su columna principal, las tablas de verdad se clasifican
en tautología, contradicción o contingencia. Una tautología será una tabla de verdad donde su columna principal todos son verdaderos. Una contradicción será una tabla de verdad donde todos sus valores sean falsos. Una contingencia será una tabla de verdad cuya columna principal contenga valores verdaderos y falsos. Si nos damos cuenta, el problema anterior contiene justamente verdaderos y falsos, valores verdaderos y falsos. Por lo tanto, a esto le puedo llamar una contingencia. Esta fórmula lógica será una contingencia. Tablas de verdad. Ejemplo. Determinar la tabla de verdad de la siguiente fórmula lógica. P entonces Q, sí solo sí, menos P o Q. Vemos que tenemos dos variables, entonces la tabla de verdad solo va a tener 4 combinaciones. Y nos queda lo siguiente. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Aquí tenemos los resultados del condicional y por aquí tenemos los resultados de esta disyunción. Y como son iguales y están unidos por un sí y solo sí, un bicondicional, entonces toda la columna principal tiene valores verdaderos. Por lo tanto, se trata de una tautología. Tablas de verdad. Ejemplo. Determinar la tabla de verdad de la siguiente fórmula lógica. Negación de P y Q, sí y solo sí, negación de P o negación de Q. Al igual que el caso anterior, también tenemos aquí su resultado. La primera fórmula lógica tiene esta matriz principal, F, B, B, B. Y por acá tenemos esta disyunción con los valores F, B, B, B. ¿Sí? Y ambas fórmulas lógicas están unidas por el bicondicional. ¿Sí? Aquí. Entonces aquí también tenemos el bicondicional. Entonces, F bicondicional F, F sí, solo sí, F nos da como resultado verdadero, 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 verdadero. Todos estos dan como matriz principal verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí también tenemos una tautología. Siguiente contenido, leyes lógicas de equivalencia. Son propiedades para determinar si dos fórmulas lógicas son equivalentes. Leyes de idempotencia, de identidad, conmutativas, implicación, disyunción, ley de contraposición, son el nombre de algunas de ellas. Como podemos ver, la idempotencia consiste en que la conjunción de la misma variable da el valor de la misma variable. La disyunción de la misma variable da justamente ese valor, ¿sí? Lo pueden comprobar, esta equivalencia. Si P es verdadero, entonces verdadero, verdadero da verdadero, falso, falso, falso y falso da falso. Acá también con la disyunción, verdadero o verdadero da verdadero y falso o falso da falso. Entonces esta equivalencia se cumple. También tenemos ley de identidad. Estas leyes se usan cuando una proposición va operada con un valor siempre falso o con una contradicción o con un valor siempre verdadero o una tautología. Tenemos que aquí P o menos P nos da siempre verdadero y P y no P nos da siempre falso. ¿Sí? Acá tenemos entonces el resultado de P o su negación y P y su negación. Las leyes conmutativas nos indican que se puede cambiar el orden, ¿sí? Con las operaciones de y, o y el bicondicional, sí, solo sí. Esto, tener cuidado porque no es lo mismo, no se cumple la conmutatividad para la condicional.
P entonces Q, ¿sí? Aquí tenemos antecedente, consecuente, pero no es igual, es diferente a Q, entonces P, ¿sí? Estos son diferentes. ¿Qué operaciones hay con el condicional? Tenemos lo siguiente, P entonces Q tiene una equivalencia con la disyunción, negación de P o Q. ¿Sí? Este es lo que va muy usada para el condicional. Para representarlo en circuitos lo representamos así, ¿ve? Con la disyunción, ya que esta disyunción tiene una compuerta lógica. Y la contraposición nos indica que P entonces Q es equivalente a negación de Q, entonces negación de P. Más leyes lógicas de equivalencia, tenemos ley asociativa, distributivas, ley de Morgan, ley de absorción, ley de doble negación. Las leyes asociativas indican que la disyunción y conjunción lo puedo agrupar de la manera que más me convenga, ¿no? Las leyes distributivas consisten en que puedo distribuir P con una conjunción para todos los elementos que están dentro del paréntesis, ¿ve? Distribuyo. Y también con la disyunción puedo distribuir P para todos los elementos que están dentro del paréntesis. Las leyes de Morgan me indican que principalmente, bueno, lo aplicamos así tal cual está la equivalencia, pero principalmente me indican que la negación de una I es una O, negadas las otras variables. La negación de una O es una I y negadas también ambas variables. Las leyes de absorción son muy usadas al momento de simplificar. ¿Qué me indican? Que aquí, si tengo esta fórmula lógica, la puedo absorber a una sola variable, P. Aquí también, si tengo esta fórmula lógica, también se absorbe a una sola variable P. Dense cuenta que está P fuera del paréntesis y dentro del paréntesis. También aquí P fuera del paréntesis y dentro del paréntesis. Si aparece P dentro del paréntesis con una O o una I, entonces repito y lo absorbe esta variable. La ley de absorción, si aparece P y su negación dentro del paréntesis, entonces sí me queda P y Q. Este es el que vale, I. Y acá P o Q, ¿sí? Aparece dentro la negación de P. Y doble negación, negación de la negación de P es equivalente al valor de P. Estas leyes de equivalencia tienen su respectiva interpretación verbal. Ejemplo 1. Es imposible que el juez de paz letrado no busque la justicia. Si lo formalizamos, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos el conector negación, es imposible que no busque la justicia. Entonces, esta proposición se formaliza negación de P. Y por equivalencia lógica es igual a P. ¿Qué quiere decir? Si lo traducimos nuevamente a nuestro lenguaje cotidiano, esto quiere decir que el juez de paz letrado sí busca la justicia, ¿no? Negación de negación. Ejemplo 2. Si la psicología estudia las leyes del pensamiento, entonces, acá sí y una coma, quiere decir sí entonces, es indispensable para conocer nuestro razonamiento. Si la psicología estudia las leyes del pensamiento, esto es P, entonces la psicología es indispensable para conocer nuestro razonamiento. Esa es otra proposición Q. P entonces Q, por la ley implicativa, quiere decir negación de P o Q. Lo traducimos nuevamente, esta negación y disyunción, quiere decir la psicología no estudia las leyes del pensamiento o es indispensable para conocer nuestro razonamiento. Y tercer y último contenido de este video es álgebra de Boole, nombrada así en honor al matemático inglés George Boole, el cual desarrolló una lógica simbólica, una lógica matemática en sus investigaciones. Él muere a los 49 años, sin saber las implicaciones que tendrían sus estudios de lógica, sus operaciones lógicas, en lo que es la ingeniería. Él escribe una obra, Leyes del Pensamiento, con todas estas operaciones, leyes lógicas de su álgebra de Boole. Las implicaciones en la ingeniería eléctrica las descubre Claude Shannon, ¿sí? Mientras estudiaba una maestría en el MIT,
y ve que la lógica de Boole y la aritmética binaria simplifica el arreglo de las transmisiones electromagnéticas, ¿sí? Y pues también en un microprocesador es una combinación de compuertas lógicas de tal modo que pueda resolver problemas matemáticos. Entonces, en un microprocesador también se utiliza lo que es la lógica de Boole. También en lo que es inteligencia artificial y toma de decisiones. Todo eso se puede encontrar en documentales, biografías de George Boole, historia de la lógica matemática, historia de lo que es la ingeniería de telecomunicaciones, la ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica. El álgebra de Boole entonces es un sistema matemático, es todo un sistema matemático, pero que solo tiene dos valores, o sea, las variables solamente pueden tomar valor 0 y 1, pero sí tiene operaciones, operación de suma, operación de producto y una operación de complementación. El álgebra de Boole son las matemáticas de los sistemas digitales, de los circuitos. La variable booleana, entonces, en honor a George Boole, es cualquier variable, cualquier letra, ¿no?, que yo mencione como variable, o un enunciado, o una señal de entrada, pero que solo puede tomar valores 0 y 1. ¿Sí? Solo dos valores. Puede ser 0 y 1, puede ser verdadero o falso, puede ser encendido o apagado, abierto o cerrado si se tratara de un interruptor. Por lo tanto, una expresión compuesta de variables booleanas y conectores se denomina expresión booleana. ¿Quiénes son estos conectores? Van a ser estos que están aquí. ¿Sí? En lógica, lo que era una disyunción, aquí en álgebra booleana va a ser una suma. En lógica tengo la conjunción P y Q, en álgebra booleana va a ser el producto, ¿sí? XY. En lógica tengo la negación, no P. Aquí en álgebra booleana tengo el inversor, ¿sí? También negación de una variable, ¿no? La negación, entonces la voy a nombrar así, producto y suma. Con estas operaciones también se cumplen las leyes de equivalencia, ¿sí? Como podemos ver acá, tenemos las leyes del álgebra de Boole, entonces ya con la notación de producto y de suma, ¿sí? Pero en una álgebra distinta a la que conocemos. Por ejemplo, acá tenemos ley conmutativa, ¿no? Para el producto, para la suma. Ley asociativa, para el producto, para la suma. Ley distributiva, para el producto, y también ley distributiva para la suma. Mira, esto no lo tenemos en la aritmética de sistemas de números naturales o sistema de números reales, ¿no? Esta es para el álgebra de Boole. Aquí ve, x por x, ¿no? Es x, ¿no? Es ley de idempotencia. Es como una x y x, una conjunción, y una x más x, es decir, x o x, ¿no? Entonces ya hemos visto que esto es igual a una idempotencia. La ley de absorción, las mismas leyes que hemos visto hace un momento, también se cumplen acá en lo que es el álgebra de Boole, porque son las leyes lógicas también. Las leyes de Morgan, las operaciones con 0 y 1 vienen a ser las operaciones, ¿sí?, con valores falsos y con valores verdaderos. Eso es entonces lo que es el álgebra de Boole, y esto lo vamos a utilizar también la siguiente sesión. Entonces, se les va a preguntar en la videoconferencia qué han aprendido, qué dificultades tienen, qué les falta todavía por aprender y cómo van a absolver esas dificultades. Las referencias, como ya les había mencionado, ustedes deben revisar más bibliografía acerca de este tema. Eso es todo entonces, chicos. Muchas gracias.